Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer parcial donde vamos a ver diferentes aspectos ya de la atmósfera, de los fenómenos hidrometeorológicos, acerca también de la distribución del agua en nuestro planeta y debemos hablar un poco acerca de las consecuencias que tiene la acción humana en el medio ambiente. Este ya es el último parcial de nuestro curso, entonces vamos a recordar por última vez la evaluación del parcial, en donde tenemos que el 70% de la calificación son las tareas y las actividades y el 30% restante es el examen. Les recuerdo una vez más que sacar tareas de 2, de 3, de 0, pues no les sirve de nada, entonces procuren hacerlas pues lo mejor posible, aunque sea revisen en internet. Muy bien, entonces, antes de iniciar vamos a recordar algunos aspectos importantes del agua, que sabemos que es una sustancia compuesta por hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos la imagen, un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno. No tiene color, olor o sabor. Si presenta alguna de estas, entonces ya estamos hablando de una contaminación del agua. Se encuentra en los 3 estados de la materia: el sólido en forma de hielo, el líquido, como la conocemos, la que bebemos usualmente, y gaseoso en forma de vapor de agua que se encuentra a nuestro alrededor, y es lo que respiramos también en el aire atmosférico que tenemos a nuestro alrededor. Es conocida también como el disolvente universal por sus diferentes propiedades químicas y físicas, es decir, por los enlaces de hidrógeno que tiene, la facilidad para romperlos y la facilidad también que tiene la molécula de mezclarse con otros compuestos. El agua compone alrededor del 70% de nuestro planeta, de la cual esta agua, el 3% solamente es la que podemos usar nosotros los seres vivos, y nuestro cuerpo está compuesto alrededor del 75% de agua. Entonces, ¿cómo es que se moviliza el agua en el planeta? Es decir, ¿cómo llega de un lugar a otro o cómo es que tenemos acceso a ella? Pues esto se debe gracias al ciclo del agua. Hay que recordar que un ciclo es una serie de fenómenos que siguen un orden determinado y se vuelven a repetir desde el inicio, es decir, son continuos. Entonces tenemos 5 fenómenos principales dentro del ciclo del agua, ahorita los vamos a ir viendo. Tenemos la evaporación, la condensación, la precipitación, escurrimiento y filtraciones, y volvemos a iniciar. Entonces, la evaporación, ¿qué es? Que es cuando por acción del calor del sol el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Aquí tenemos varios fenómenos que son importantes de resaltar. Tenemos la evotranspiración, es decir, es donde nosotros, los seres vivos, pues excretamos el agua en forma de orina, en forma de sudor. Entonces esta agua que contienen estos residuos, pues también se evapora y se vuelve a integrar al ciclo. Y tenemos otro proceso muy importante que se llama sublimación, que es en donde en los relieves altos, como por ejemplo en las montañas, en los volcanes, donde hay nieve, hay hielo, pues están ya cerca de las capas pues más superiores de nuestra atmósfera, y por lo tanto pueden pasar de sólido a vapor. Este proceso se llama sublimación. Después de esto tenemos la condensación, que es cuando el agua llega a cierta altura, se comienza a enfriar y vuelve a pasar a un estado líquido, formando ¿qué? Pequeñas gotitas. Entonces, si hay suficiente frío y hay suficiente tiempo, se contiene toda esta agua y se empiezan a formar las nubes. Entonces, toda esta agua que ya también tenemos contenida en la atmósfera de manera natural, pues se va juntando hasta que llega el momento de la precipitación, que es cuando el agua se acumula y forma nubes. Esta puede caer en forma de lluvia, de granizo o de nieve, dependiendo de la altura y de la temperatura que tengamos en la zona donde estamos viendo esta precipitación. Después vienen 2 procesos que van más o menos al mismo tiempo, que son la infiltración, que es cuando parte del agua pasa al subsuelo donde se puede almacenar. Aquí están las filtraciones o infiltración. Y aquí en esta parte es muy importante tener en cuenta una cosa, que es que si el suelo en el cual se está filtrando esta agua está lleno de minerales, pues se van a ir estos minerales con el agua, ya que es un disolvente es el disolvente universal el agua. También esto aplica, por ejemplo, a zonas contaminadas, es decir, si tenemos un montón de basura o un montón de residuos orgánicos que no han sido pues tratados adecuadamente, pues todo lo que tenga se va a ir también allí, por lo tanto causando la contaminación del agua, que en cualquier momento que vuelva a salir a un río, a un lago, al mar, pues va a llevarse toda esa cochinada ahí también. El otro fenómeno que ocurre es el del escurrimiento, que es que al llegar el agua al suelo, nuevamente después de la precipitación, se mueve a causa de la fuerza de gravedad. ¿De dónde? De las zonas más altas
a las zonas más bajas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todos estos fenómenos se encuentran continuamente ciclándose, ocasionando ¿qué? Algo que conocemos como balance hídrico, que significa que toda el agua que existe siempre será la misma, es decir, no se puede crear más agua y esta no se puede perder. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra atmósfera que precisamente evita que el agua se escurra así como en esta imagen, por ejemplo. Entonces, la misma agua que bebieron y excretaron los dinosaurios es la misma que nosotros vamos a beber y excretar. Esto va a continuar hasta que nuestro planeta tenga atmósfera o hagamos alguna cosa que rompa el ciclo del agua. Muy bien. Entonces, ¿cómo se distribuye el agua en nuestro planeta, en el planeta Tierra? Como ya les había mencionado al principio, alrededor del 70% del planeta es agua, de la cual el 96.5% es agua salada, es decir, agua de alta salinidad que no es consumible para los seres vivos. El volumen de esta agua es de 1.386.000 kilómetros cuadrados, es decir, en la gran mayoría. Y después, solo el 3.5% es agua dulce, es decir, de menor salinidad, la que nosotros sí nos podemos tomar. Y aquí tenemos que hay nada más 10.6 millones de kilómetros cúbicos de agua, y de estos solamente 93.11 kilómetros cuadrados son agua dulce que podemos tener de manera accesible, es decir, nada, prácticamente nada. El resto del agua dulce, ¿en donde se encuentra? Acá en los polos, congelada. Entonces está muy difícil que lleguemos allá, la agarremos, la evaporemos y la tratemos para ponernosla a tomar. Muy bien. Entonces, básicamente las aguas de nuestro planeta en que se dividen en oceánicas y en continentales. Entonces vamos a ver algunos aspectos rápidos de las aguas oceánicas. Estas aguas presentan una mayor salinidad, tienen un pH y clorinidad, es decir, la cantidad de cloro que contienen, pues muy diferente y varía bastante respecto a la temperatura, la profundidad y la composición del suelo marino. También es muy importante esta gran cantidad de agua porque generan las corrientes marinas, las cuales pueden ser cálidas, que también se les conoce como ecuatoriales, o frías, que también se les conoce como polares. Son esenciales para regular la temperatura de nuestro planeta. Entonces, aquí tenemos en este mapa cómo se mueven las corrientes. Las líneas punteras son las corrientes cálidas y las líneas pues sólidas son las corrientes frías. Entonces, como podríamos imaginarnos, al oír sus nombres también, polares o ecuatoriales, pues las cálidas están hacia el ecuador y las frías están hacia los polos. Entonces, el cambio en estas corrientes proporciona que pues muchas cosas muy importantes, no solamente el cambio en la temperatura de nuestro planeta, sino también cómo se van a movilizar, por ejemplo, los peces. Cuando hay una corriente más cálida, hay más microorganismos y por lo tanto puede haber más peces y entonces pues podemos pescarlos más. En cambio, si hay una corriente fría, estos microorganismos que son la base de su alimentación, pues se disminuyen y por lo tanto disminuye también la cantidad de peces que podemos consumir o que podemos pescar. Entonces, estos cambios son muy importantes y hay pues ya ciertas variaciones por aspectos del cambio climático que hacen que estas corrientes cálidas sean mucho más cálidas y generan otro tipo de problemas, como un exceso en los microorganismos. Aunque uno podría pensar que si hubiera más plancton habría más peces, pues no necesariamente, porque a veces consumen tanto oxígeno que pues los peces se mueren porque no pueden respirar. Entonces esos son aspectos importantes, los vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante tenerlos en cuenta. Otra cosa muy curiosa es que la rotación y la inclinación de nuestro planeta pues condiciona la dirección de las corrientes, las cuales circulan de izquierda a derecha en el hemisferio norte y a la inversa en el hemisferio sur, es decir, de derecha a izquierda. La coloración del agua del mar tiene que ver con varios aspectos. Primero tenemos la reflexión y la refracción de la luz, es decir, qué tanta luz va a absorber, qué tanta luz va a reflejar, y esto está influenciado principalmente por el color del fondo marino. Los minerales disueltos en suspensión, es decir, si hay más o menos sales, y la presencia de microorganismos. Obviamente si hay más plancton, pues se va a ver más oscuro, si hay menos se va a ver más claro. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a las aguas continentales. Entonces, de esta forma es como se distribuye el agua en nuestro planeta. Tenemos varios tipos. Vamos a iniciar con los ríos, que son corrientes superficiales que escurren de las partes altas del relieve siguiendo la dirección de la pendiente, lo que ya habíamos
visto anteriormente en la imagen del ciclo del agua. También existen ríos subterráneos que son más comunes en los climas fríos. En México hay alrededor de 135 ríos, los cuales son de vital importancia para la humanidad y para los seres vivos. Todas las grandes civilizaciones antiguas comenzaron cerca de los ríos porque pues tenían acceso a ellos para poder sembrar y para poder consumirlas ellos mismos o los animales que tenían también. Entonces aquí en este mapa podemos ver toda la gran cantidad de ríos que hay en la zona central de nuestro país. Acá en las zonas más secas o aquí de la península de Yucatán tenemos muchos ríos pero subterráneos. Y acá en la península de California, de Baja California, pues tenemos algunos ríos superficiales. Aquí no hay ríos subterráneos, pero hay otras formas de obtener el agua, que son por ejemplo en lagunas o en los pocos ríos que se encuentran allí. Muy bien, entonces, los ríos están compuestos por una cuenca, un caudal, una desembocadura y también un curso, es decir, el camino que siguen. Entonces la cuenca es donde nacen, aquí en la parte superior del relieve. Después van avanzando aquí en su caudal. ¿Caudal qué es? Es qué cantidad, qué volumen de agua transporta. El caudal va cambiando conforme va avanzando el río. En la parte más alta o en la cerca del nacimiento, que se le conoce también como curso alto, es donde la mayor cantidad de agua se va a llevar y más rápidamente va a ir. Conforme nos vamos acercando hacia abajo, vamos teniendo el curso medio donde va disminuyendo su velocidad y menos agua va a ir movilizando, también menos sedimentos va a ir moviendo, que es aquí usualmente donde se encuentran las partes más nutritivas o que tienen más nutrientes para las plantas, por ejemplo, porque ya arrastraron un montón de cosas y de minerales desde la parte superior. Y ya posteriormente tenemos la desembocadura, que es en donde termina el río, que usualmente es un mar, sin embargo no es el único lugar donde puede terminar un río. Y a esta parte se le conoce como curso bajo, que es en donde ya tiene una velocidad mucho menor y pues prácticamente ya no tiene sedimentos, porque ya los dejo aquí arriba. Estos bracitos que podemos ver o vueltas, entre comillas, de los ríos se les conoce como meandros. Entonces, dependiendo de dónde inicia un río, también podemos dividirlos en exorreicos, que son superficiales y desembocan en el océano, endorreicos, que son superficiales y desembocan en lagos, mares o incluso en otros ríos más grandes, o arreicos, que son subterráneos, es decir, pasan por debajo de la tierra. Entonces, aquí tenemos una imagen del río Amazonas, que es el río que más caudal tiene, es decir, el que más volumen de agua lleva. Aquí tenemos una imagen superficial, es decir, satelital, perdón, de cómo va avanzando el río y todos sus meandros que va teniendo. Después tenemos el río Nilo, que es el más largo del mundo, que inicia por acá en el lago Victoria y va recorriendo la mayor parte de África hacia el mar Mediterráneo. Un río de suma importancia porque fue una civilización muy importante como la egipcia. Y mientras tanto en nuestro país el río más largo que tenemos es el río Bravo, que inclusive sirve como frontera entre México y Estados Unidos. Podemos ver que es una buena cantidad de estados los que cruza aquí y sigue hacia Estados Unidos. Sin embargo, nace acá desde la parte media del país de Estados Unidos. Mientras que el río más caudaloso es el río Usumacinta, que es el que mayor cantidad de agua lleva. Incluso hay partes donde se tienen que cruzar con puentes porque pues no hay forma de cruzarlos por las corrientes tan fuertes que tiene. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los lagos, que son depósitos de agua alimentados por ríos, manantiales, lluvia o el deshielo de glaciares. Por su origen pueden ser tectónicos, que pues se generan después de un movimiento telúrico, es decir, queda un huequito, lo que veíamos también parcial pasado, por ejemplo. Nos queda un huequito aquí, se abre y se va llenando de agua. Pueden ser también en cráteres o en volcanes que se encuentran inactivos, como de aquí del Iztaccíhuatl, que se le conoce como lago de la luna, y se va llenando precisamente del deshielo del volcán o de las lluvias que se presentan ahí. También se originan por desgajamientos o por la erosión de los glaciares, que veíamos también en otra de las clases. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este lago en Argentina que se forma cada verano y se llena de agua y después en el invierno se vuelve a congelar. Y por último tenemos el kárstico, que son subterráneos y se muestran
porque esta parte de aquí, este cacho, se rompe y queda expuesto. Entonces aquí tenemos un lago de origen kárstico, pero el agua sigue corriendo por allá abajo de manera subterránea. Muy bien. Ahora tenemos las lagunas, que aunque también son cuerpos de agua, estos son menos profundos y se encuentran separados de una fuente de agua, es decir, no tienen corrientes. Pueden ser de un origen parecido a los lagos, es decir, que quedó un huequito ahí del volcán o hubo un temblor y se creó la laguna, entonces ahí pueden estar. Pero usualmente son menos profundos, perdón. Muy bien. Ahora tenemos las aguas subterráneas, que es cuando una parte de las precipitaciones se infiltran y forman depósitos. Estos dan origen a oasis, como por ejemplo así en el desierto, o a cuevas, aquí como podemos ver también que generan por ejemplo también estalactitas o estalagmitas, o también pueden generar aguas termales si se encuentran cerca de un volcán. Estas aguas termales o esta energía geotérmica, como se le conoce, puede ser utilizada para generar precisamente energía eléctrica, es decir, podemos poner turbinas sobre las zonas donde se está generando el vapor y de esa manera podemos transformar esa energía en electricidad. Esta es una imagen de una geotérmica que está precisamente en Baja California y ahí se genera la mayor parte de la energía eléctrica que se usa en esa zona. Muy bien. Ahora tenemos los glaciares, que tenemos de dos tipos. Los continentales, que son los que cubren los polos, pueden alcanzar hasta los 3 kilómetros de espesor, y las partes que se separan de estos son los icebergs. Esta imagen es de un glaciar que está en Argentina, que cada año se va reduciendo más y más por el cambio climático, pero pues que todavía la gente puede ir a verlo, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el glaciar de montaña, que son hielos que están en las cumbres de las montañas más altas. Algunos de los deshielos de estos glaciares pueden generar ríos que son de temporada, es decir, nada más cuando está más cálido el ambiente, cuando la temperatura es superior, se van a presentar. También pues podemos decir de los glaciares que son masas de hielo y nieve que se deslizan sobre el mar lentamente y arrastran también todo tipo de materiales sólidos, como por ejemplo o rocas o suelo del que van llevando de un lugar a otro, y obviamente si hay contaminantes, pues también los contaminantes. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de precipitaciones o de lluvias, es decir, cómo es que vamos a alimentar todos estos cuerpos de agua que ya veíamos. Entonces dependen de varios factores. Tenemos las precipitaciones convectivas, que se producen cuando el suelo se calienta demasiado y evapora el agua y se juntan acá las nubes y se junta suficiente cantidad de agua que precipita rápidamente. Estas precipitaciones son súper rápidas, son los que conocemos como chubascos, que se dan así cuando hace muchísimo calor y llueve así un poquito y hace más calor todavía, y así continúa ese ciclo del agua en este tipo de precipitaciones. También tenemos las precipitaciones orográficas o de montaña, que ocurren cuando, como veíamos en el otro tema, en el de los regiones naturales, que es cuando una masa de aire que tiene suficiente humedad, que tiene suficiente agua, choca contra una montaña. Entonces, como es tan alta, junta suficientes nubes y llueve, pero nada más llueve en una de las partes, es decir, en donde chocó esta masa de agua. Mientras que en el otro lado, pues no va a haber tanta precipitación, o tal vez escurra un poco de esta precipitación hasta este lado, pero usualmente tenemos una zona que es más húmeda y una zona que está más seca. Muy bien. Después tenemos las precipitaciones frontales, que son las de frente, que son las que siempre oímos ahí en la televisión, que dicen que el frente frío o que el frente cálido. Bueno, frente cálido casi no se dice, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que dependiendo del tipo de aire o de masa de aire con agua fría o caliente, es la que va a generar el tipo de lluvia. Usualmente las masas de aire frío producen una precipitación que es mucho más fuerte, pero que dura menos tiempo, mientras que las masas de aire cálido producen una lluvia menos abundante, pero esa es esa lluvia que dura todo el día o que dura así horas y horas y horas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Masa de aire cálido va a generar una lluvia menos abundante, pero de mucha mayor duración, y la masa de aire frío va a generar en cambio una lluvia mucho más fuerte, mucho mayor cantidad, pero de mucho menor duración.
Muy bien. Entonces así llegamos al final de este primer tema. Les agradezco mucho su atención. Por favor, continúen realizando sus tareas. Ya es el último jalón. Échenle ganas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.